Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en este hermoso día, un día de reposo en el cual toda la amada iglesia en todo el mundo está dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Dios. Mis amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Dándole la gracia a nuestro Dios por el privilegio que nos da de dirigirnos y estudiar su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer una corta oración. Padre bendito, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre Santo, porque nos has guardado y nos has protegido, bendito Dios. Gracias, Señor Eterno, por el privilegio que nos da de levantarnos en esta mañana, Señor, abrir nuestros ojos y levantarnos, darnos ese ánimo, Señor, de seguir adelante, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, que cada mañana son nuevas, Señor. Gracias, Padre. También, bendito Dios, te pido el perdón por nuestras faltas y ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios. Sabemos, Padre, que somos una materia débil, que sin querer pues cometemos errores, pero te pedimos, Señor, el perdón por nuestras faltas y ayúdanos a seguir adelante. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que me da nuevamente de estudiar tu palabra y dirigirme por medio de este grupo, bendito Dios, dedicados en la palabra, Señor. Bendice a cada hermano, a cada expositor, a cada orador. Y gracias, Padre, por estar nuevamente al servicio de tu obra. Gracias, bendito Dios. También te pido, Señor, la dirección desde un principio hasta un final, y que seas tú, Padre Santo, dirigiéndome, Padre. También, Padre Santo, a todos aquellos que escuchan, bendito Dios, que les deje un oído, un entendimiento, y que puedan discernir, bendito Dios, y que puedan ser edificados, bendito Dios, por medio de tu palabra. Que sea para edificación nuestra, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, como ya sabemos, el eslogan, aprendiendo a través de Romanos. Estamos en la 7ª semana, hoy sábado 19 de agosto del 2023. Y el tema para este estudio, los compañeros y la bendición del mensajero. Dios puede confirmarnos. Romanos capítulo 16, 21 al 27 nos dice así, y les invito a mis amados hermanos que me acompañen a hacer esta lectura, que nos dice así desde el verso 21 hasta el 27. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sopípater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Cayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Verso 25. Y el que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El desarrollo del tema nos dice, es importante que cada ministro y creyente tenga compañeros muy cercanos que conozcan al Señor y les sean fieles. La firmeza de los asociados afecta enormemente el testimonio del ministro. Este pasaje
da un vistazo a la vida de algunos compañeros cercanos de Pablo. Timoteo, mano derecha y un colaborador, verso 21. Lucio, Jason, Sotipater, parientes, creyente, verso 21. Tercio, humilde, ayudante, verso 22. Gayo, hombre hospitalario, verso 23. Erasto, un servidor civil, el tesorero de la ciudad. Cuarto, un hermano cristiano, verso 23, confirmado por el Evangelio, verso 25, confirmado por la predicación de Cristo, verso 25, confirmado por la revelación del ministerio, versos 25 al 26. La bendición, verso 27. Timoteo, Pablo llama a Timoteo mi colaborador, su mano derecha. Hay una buena cantidad de información acerca de Timoteo a través del Nuevo Testamento. Hay 2 cartas incluidas en el Nuevo Testamento que llevan su nombre. Dichas cartas fueron escritas por Pablo mismo a Timoteo, en primera y segunda de Timoteo. Note 2 hechos que se mencionan acerca de Timoteo, hechos que debieran hablar a nuestros corazones. Su nombre, Timoteo, significa uno que honra a Dios. Su madre y su abuela eran creyentes fieles que habían criado a Timoteo, enseñándole las escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5 y capítulo 3, verso 15. Aparentemente, cuando nació su madre, lo dedicó al Señor conforme al patrón de los creyentes del Antiguo Testamento. Le puso el nombre sabiendo perfectamente lo que significaba su esperanza y oración. Era que Cristo tomara a su Hijo y lo usara para dar honra al nombre de Dios. Según Pablo, llama a Timoteo colaborador. Pablo pone a Timoteo a un igual nivel suyo. Pablo ve el llamamiento y ministerio de Timoteo como tan importante como el suyo. Esto nos dice varias cosas significativas. El apóstol Pablo, en su carta, escribe un saludo fraterno a la iglesia, especialmente quienes eran sus colaboradores. Les reconoce el trabajo y el sacrificio que hacen para expandir el Evangelio, y lo hacen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Pablo terminó su carta instruyendo y dejando claras indicaciones a los creyentes, y no solo a los creyentes de esos tiempos, es para nosotros también. Es acerca de las personas que causan divisiones y tropiezos entre los hermanos de las congregaciones, como nos dice Romanos 16, 17, que nos dice el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La idea de Pablo no era hacer problema, pleito o hacer guerra personal en contra de ellos, sino simplemente mantener la distancia. Si vemos o conocemos que hay hermanos o hermanas que no se puede platicar sanamente con ellas o con ellos, es mejor guardar distancia. Este es el consejo que nos da Pablo.
en su carta mantener la distancia por el bien general de la obra de Cristo. De todas maneras, las malas intenciones son puestas en evidencia. Por ejemplo, vemos en el verso 18 nos dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios bienes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y es una realidad cuando uno busca el servicio de un hermano para que nos colabore, solo sabe decir, no puedo, tengo trabajo, y hablan mal en contra del servidor de Dios. Y en el verso 19 nos dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero nos recomienda que seamos sabios. Nos dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Mateo, el maestro, nos dice en el capítulo 10, 16, verso 16 de Mateo, nos dice Jesús, miren, que los estoy enviando como ovejas entre lobos. Pero la parte interesante de este versículo es que nos dice, así que sean astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿Cómo tenemos que ser? Mansos, prudentes y astutos como la serpiente. Debemos ser astutos, capaces de conseguir o lograr metas en el entorno, ya sea en la iglesia o en el trabajo. A pesar de todas las probabilidades en contra que tengamos, lograr ponerse de acuerdo que tengamos en contra. Para ser astutos, debemos pensar, meditar y reflexionar acerca de los hechos, las verdades y las afirmaciones. No podemos minimizar los dichos profundos que significan tanto cuando Jesús dijo, sed pues astutos como serpientes. Estaba expresando un proverbio, un dicho cargado de sabiduría. Sin embargo, se mantiene la esperanza, ya que muchos creyentes son sinceros y buscan agradar al Señor. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo aprovechó la oportunidad para enviar saludos a aquellos que lo estaban acompañando, siervos de Dios, de incalculable valor, en los versos 20 al 24. Concluye dando toda la gloria al único que es digno, a Dios, y resalta una vez más la intención divina de que el mensaje del Evangelio puede llegar a todas las personas posibles, dicen los versos 25 al 27. En resumen, encontramos por lo menos 3 temas que se resaltan con notariedad en esta última parte de la carta. Número 1. ¿Qué hacer con los revoltosos? Apartarnos, pero no desecharlos, pues son parte de Cristo. Hay que tenerlos, hay que tener sabiduría de cómo enfrentarlos, de cómo lograr a ponernos de acuerdo, como nos aconseja el apóstol Pablo. Que habléis y penséis una misma cosa. Nunca armar un conflicto, armar problemas. Reconocer e imitar a los buenos ejemplos. Ser ejemplo de buenos pacificadores. Dar un buen testimonio de imitar los buenos ejemplos de hermanos que tienen buena conducta.
que llevan una vida de espiritualidad intachable, inspiración para testificar el Evangelio a todo el mundo. Sabemos trabajar y testificar, llevar el mensaje a toda criatura. Mantengámonos firmes, alertas, permanecer firmes en fe y seamos valientes y fuertes, como nos dice 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Claramente, la enseñanza más significativa aquí es que debemos aprender a ser cuidadosos en elegir a nuestros compañeros. Busquemos la sabiduría de Dios en los asuntos ministeriales y personales, pues muchos solo buscan destruir. Había un hermano en una congregación donde yo vivía, que era la única iglesia de Dios que había en ese lugar, y yo me congregaba ahí, pero había otro hermano de otra congregación, pero de la misma del séptimo día, de la iglesia de Dios, y me decía, ¿usted a qué va a hacer a esa iglesia? Claro, él decía así porque la iglesia no estaba guardando los mandamientos, la iglesia no estaba ordenada, pero sí alababan al Dios de los cielos. Y me decía, no vaya, si ahí andan más perdidos, me decía. Y yo le decía, no, yo voy enfocada en el Dios de los cielos, yo voy a adorar al Dios de los cielos. Y si yo no hubiera congregado en ese lugar, porque era la única opción congregarme en el mismo lugar, porque sabiendo que era iglesia de Dios, yo asistía y sabía que se adoraba al Dios de los cielos. Y tal vez si yo no hubiera asistido ahí, ya no estuviera donde siempre he estado, honrando y glorificando a nuestro Dios y trabajando en su obra. ¿A qué me estaba invitando esta persona? A ser rebelde. Hay un llamado especial para evitar a las personas que con actitudes rebeldes, a los que causan divisiones con falsas doctrinas o malas acciones. Es como si nos dijeran, no seas ingenuo, no se dejen envolver por los que solo buscan dañar a la iglesia. Pablo dijo que en breve Dios aplastará al promotor de las divisiones, Satanás. Nosotros cuidémonos de no involucrarnos en murmuraciones ni malas actitudes contra nuestras autoridades. Tengamos mucho cuidado con aquellos que solo promueven cambios para satisfacer deseos egoístas y no por amor a Dios y su obra y las personas. Romanos 16:18. No caigamos en el juego si tienes dudas sinceras sobre el ministerio o el liderazgo de tu iglesia local. Ora y pregunta a quien corresponda con una actitud sumamente espiritual. Por todo esto, busquemos la compañía de hermanos creyentes en la fe, que tengan pasión por las cosas de Dios. Como iglesia, al fin y al cabo, la iglesia existe para mostrar lo que Dios es, glorificarle, y todo lo logramos actuando como Él hubiese actuado en cada situación que nos encontremos. Preguntémonos, ¿qué tipo de amigos creyentes tenemos? ¿Cómo enfrentar los desacuerdos con nuestros líderes? Debemos escoger a nuestros amigos cristianos en la fe con buenas actitudes, que cuando los busquemos para que nos aconsejen, sean hermanos con una espiritualidad, con ética. ¿Cómo enfrentar los desacuerdos con los nuevos líderes?
sea más humilde en el aspecto intelectual, respetar el punto de vista de todos y mostrarse abierto a cambiar de opinión cuando sea necesario. Recuerde que todos forman parte del mismo grupo. El objetivo de una conversación no es que alguien demuestre que está en lo correcto o que ganó o pasó el punto de discusión. El objetivo es resolver el problema que se presenta en el grupo. Los hechos, asegurarse de que el grupo defiende sus ideas con principios claros y firmes, no con estrategias retóricas o por ser el que habla con el volumen más alto. Cuando hablan a gritos, como para dar temor. No lo lleve a nivel personal, que no vaya insultos, ataques personales, ni preguntar del tipo, ¿cómo pudo creer esto? Piense que todos tienen buenas intenciones. ¿Y qué nos aconseja? Seamos humildes en el aspecto intelectual, respetar el punto de vista de todos y mostrarse abierto a cambiar de opinión cuando sea necesario. Por otro lado, la larga lista de personajes mostrados por Pablo, hombres y mujeres de los cuales hay mucho que aprender. Lo más significativo en ellos es su esfuerzo y trabajo por la obra de Dios en el mundo. Romanos 16, verso 21 al 23 nos dice cuáles eran los colaboradores de Pablo. Entonces, con estas cualidades de estos hombres y mujeres son las que debemos escoger para que nos sirvan y sean útiles en la obra de Dios. Hasta el final, la prioridad es la predicación del verdadero evangelio sin cesar. ¿Cómo estamos caminando en este aspecto? 1 Corintios 1:10 nos dice: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os fijéis en los que causan división y tropiezo. Esto tiene en mente a aquellos que dividen al pueblo de Dios, causan divisiones, y aquellos que engañan al pueblo de Dios. Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Una vez que estos se han notado, se deben evitar. Esto es esencial para el propósito de Dios en la iglesia. Verdad sin unidad lleva al orgullo. Unidad sin verdad lleva a un alejamiento del verdadero evangelio. Cada uno de estos debe ser evitado. Mas os ruego, hermanos, aquí el tono sugiere lo importante que esto es para Pablo. Bien pudo ser que Pablo tomó su pluma y escribió estas palabras. El mismo es muy posible que Pablo escribiera estas palabras y que después le pasara la pluma a Tercio. Para un post escribió algo inusual. Sucedió al final de la carta y este es un entendimiento muy posible. A los perros se les disparan las enfermedades infecciosas
y se les pone en cuarentena. Pero a los maestros malvados, quienes dividirán para su propia destrucción y atraerán a los santos con enseñanzas contrarias a la doctrina de Cristo. Y sus apóstoles son tolerados en todas partes, con suaves palabras y lisonjas engañan. La advertencia es necesaria porque estos divisores y engañadores no se anuncian a ellos mismos, ellos usan suaves palabras. Suaves palabras y lisonjas y siempre apuntan a los ingenuos, usualmente a aquellos jóvenes en la fe. Engañan el corazón de los ingenuos. Esto nos recuerda que los divisores y engañadores no afectan a todos. No debemos esperar hasta que todos sean dispersados o engañados para que nos preocupemos por divisiones y engañadores. No sirve a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Divisores y engañadores nunca querrán apartarse el ser egoístas. Típicamente ellos se perciben a sí mismos como nobles, en cruzadas para una gran causa. Sin embargo, de cualquier forma que aparentan en lo externo, sus motivos son esenciales, egoístas y carnales. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Esto significa que en cuanto a que lleguen los divisores y engañadores, no es que los romanos deban corregir una mala situación. Ya están lidiando con estas situaciones de una buena manera y Pablo tiene gozo por ello, pero ellos deben permanecer diligentes en contra de ataques de estos divisores y engañadores. Seamos sabios para el bien. Esta es la mejor defensa en contra de los divisores y engañadores. Es de mucho más uso el saber lo bueno que lo es saber el mal. Al aprender acerca de lo ingenuo en lugar de la imitación. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cualquier iglesia con la bien merecida reputación de los romanos, quienes se mantienen en guardia en contra de los divisores y engañadores, verán a Dios aplastar en breve a Satanás bajo vuestros pies. Vemos que Dios hace el aplastar, pero Satanás termina bajo los pies de los creyentes. Apocalipsis 21:3, y en esta parte pues es importante leer desde el verso 1, pero en esta parte del verso 3 nos dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañe más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Pablo manda saludos a todos los colaboradores que estuvieron cerca de él. Romanos capítulo 16, verso 21 hasta el 24. Estuvieron cerca de él y menciona en su carta a cada uno por nombre. A Timoteo alcanza la primer mención, siendo uno de los asociados más cercanos y de confianza de Pablo. Tercio era el escriba de Pablo. Mientras el apóstol dictaba la carta, esta era la práctica normal de Pablo al escribir las cartas a las iglesias, pero esta es la única carta en donde el secretario de Pablo es mencionado. Gayo tenía el privilegio de hospedador.
de Pablo y de la iglesia. Romanos 25-27. Desde el capítulo 16, versos 25 al 27. Conclusión a la carta. Alabanzas a Dios. Con todos los peligros que enfrentaban los romanos y cada iglesia, Pablo apropiadamente concluye al recordarle al que puede confirmarnos. Pablo sabe de que esto será hecho según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del ministerio, Pablo da a entender esto como todo el plan de redención por medio de Cristo Jesús. A pesar de que Dios anuncia mucho del plan previamente por medio de los profetas o por medio de la profecía, su obra final no fue evidente hasta que fue revelada por Dios por medio de Jesucristo. Ahora que el misterio ha sido revelado por medio de la predicación del Evangelio, Dios llama a todas las gentes para que obedezcan la fe. Cuando Pablo concluye con el único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, Él está reflejando en la sabiduría del plan de Dios en el Evangelio y en el hecho que tal sabiduría va más allá de los hombres. Dios tuvo un plan el cual a ningún hombre se le podría ocurrir, pero la sabiduría de Dios y la gloria de ese plan este es evidente. Si hay algo que los romanos explica de principio a fin, es la grandeza y la gloria de este plan de Dios, el cual Pablo predicó como un evangelio, como buenas nuevas. Es enteramente apropiado que Pablo concluya esta carta alabando a Dios por tal evangelio. Dios también en el evangelio que Pablo predica ha elegido el glorificarse a sí mismo por medio de la persona y obra de Jesucristo y el gloriarse a sí mismo para siempre. Amén. Los colaboradores de Pablo, vemos en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 3, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros somos labranza, amados hermanos. Somos edificios de Dios. Así nos dice este versículo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra colaborador se define como G4904, sunergos, ayudador, colaborador, asociado a trabajador, que a su vez proviene del griego. G4862, sum, conmigo, compañero, nuestro, y G2041, ergon, obra, hecho, trabajo. Hacer la Biblia nos deja ver que Pablo tenía colaboradores en la obra de Dios. Los hombres de ellos nos hablan del carácter que debemos tener para colaborar en la obra, y los versículos nos explican de sus funciones. Priscila, anciana, reverenciada, y Aquila, águila. Romanos 16:3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Compañeros de Pablo en el ministerio, pero también en lo secular. Hechos 18, ya que trabajaron juntos haciendo tiendas
Un colaborador puede trabajar junto a alguien para poder llevar el Evangelio a donde Dios nos ha llevado. Urbano, ciudadano pulido o cortés, Romanos 16:9. Saluden a Urbano, que es un compañero de trabajo en el servicio a Cristo, y también a mi querido amigo Estaquis. Un colaborador sirve y lo hace de manera cortés. Timoteo, adorando a Dios. Tesalonicenses 3, verso 3. Envíanos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alertaros respecto a vuestra fe. En la Biblia, el orden de los factores si afecta al resultado. Vemos que Timoteo, antes de ser colaborador, es llamado hermano. Los colaboradores deben de ser hermanos en Cristo Jesús. Tito, honorable, 2 Corintios, capítulo 8, verso 23. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que los acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. El colaborador sirve a Dios, pero lo hace ayudando a la iglesia, al grupo de Cristo. Epafrodito, hermoso, Filipenses 2:25. Pero creí necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. Y Epafrodito llevaba un mensaje, pero también un servicio para las necesidades de Pablo. Clemente, suave o misericordioso, Filipenses 4:3. En verdad, fiel y compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores. Colaboradores míos, dice Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. El colaborador tiene un escrito en el libro de la vida y provee ayuda a las personas que comparten las luchas con el ministerio o con el ministro a causa del Evangelio. Aristarco, mejor gobernante. Marcos, varonil y justo, recto. Colosenses 4:10-11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones. Si va a vosotros, recibirles bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. El colaborador debe ser circunciso de corazón y ser estímulo, consuelo, satisfacción o de ánimo al ministerio. Según se lee ese versículo en distintas traducciones. Filemón, capítulo 1, verso 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Filemón no solo era hermano, sino
amado hermano. Lo que nos habla de un crecimiento, y además lo era no solo de Pablo, sino también de Timoteo. Marcos, varonil, Aristarco, mejor gobernante del pueblo, gobernador del pueblo. Y Lucas, luminoso, Filimón, capítulo 1:24. También Marcos, Aristarco, Demás, Lucas, mis colaboradores. Pablo estaba preso por el Evangelio. Vemos que aún en los momentos difíciles, los colaboradores permanecen en la obra. Juan nos deja ver una característica de cómo ser colaborador. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 8, el anciano, al amado Gayo, a quien yo amo, en verdad, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengan buena salud, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, ¿estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos? Y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harán bien ayudándoles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre no aceptado nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Estos eran los colaboradores de Pablo en su tiempo. Amén. Gracias a nuestro Dios que participamos en la obra redentora y somos llamados colaboradores, mensajeros de su palabra. Gracias a nuestro Dios por esta hermosa palabra. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer una oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, gracias bendito Dios por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias Padre Santo por tu hermoso mensaje que nos llama, Padre Santo, a ser humildes, prudentes, para no cometer errores, Señor. Apartarnos de aquellas personas, Padre Santo, que solo quieren dañar a la congregación, dañar la sana doctrina. Ten misericordia de cada uno de nosotros, bendito Dios, porque nos has ayudado, Padre Santo, en todo y nos sigues ayudando, Padre. Ayúdanos a que con tu Santo Espíritu nos guíes a toda verdad, Señor, y que no nos dejamos embaucar por personas, Señor, que no saben ni lo que dicen, Señor. Solo saben ponerse de tropiezo a los más débiles, Señor. Les gusta, Padre Santo, dividir los grupos. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios. Que este mensaje, bendito Dios, sea para nuestra edificación, Padre, y que mejor, Señor, nos apartemos de grupos que quieren dañar la sana doctrina. Que guardemos distancia, pero nunca hacer pleito, no hacer guerra, Señor, para que tu nombre sea glorificado y este evangelio sea confirmado, Señor. Que tu alabanza y tu poder, tu honra, Señor, sea para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado, bendito Dios, este estudio. Un hermoso privilegio, Padre. También, Padre Santo, te pido la bendición para cada hermano
expositor, orador de este grupo de edificados en la palabra. Que tú derrames bendición, bendito Dios, en cada uno de ellos. A todos los edificados en la palabra y a todos los que conforman este grupo, Padre amado, en los diferentes países, en los diferentes lugares, en los diferentes campos. Gracias, Padre. Gracias, Señor eterno. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.